Estoy en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 20. Hoy comienzo una serie de mensajes miércoles, sábado y domingo llamado La simpleza del Evangelio. ¿Puede repetirlo conmigo? La simpleza del Evangelio. Vea qué simple, pero a la vez que contundente es el Evangelio. Entonces estoy leyendo Hechos 16, verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sí? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Extraordinario el pasaje. Y haciendo mérito al libro, Hechos de los Apóstoles, justamente son los hechos de las obras de Dios, de lo que Dios hace, los actos. Ahora, es interesante, y en esta noche me voy a tratar de manejar en estos dos rieles. Por un lado, reivindicar el mérito de Pablo y de Silas, que aún en medio de una circunstancia tan difícil y engorrosa, terminaron dando vuelta a la circunstancia a favor de ellos. Y segundo, me voy a centrar en el personaje y el protagonista de esta historia, el carcelero. Tiene tanta riqueza esta historia que vale la pena alegorizar a nuestra vida espiritual, tomar una enseñanza tanto de Pablo y de Silas, como también de el carcelero. Ellos estaban predicando la palabra del Señor. Lo que se supone, lo que diría el sentido común, lo que diría un sano criterio, es que aquel que sirve a Dios, aquel que está al servicio del cielo, debería tener todo el favor de Dios a disposición. Se supone que aquellos que sirven a Dios, que son hijos de Dios, que están bajo las promesas, que están bajo el respaldo, no deberían sufrir ningún tipo de daño ni contradicciones en su vida. Sin embargo, vemos que predicando la palabra, ellos terminan en una situación engorrosa. Versos 20 y 21, entran a una ciudad gentil siendo judíos y alborotan la ciudad. ¿Por qué? Por un suceso que aconteció, que puso el mundo espiritual en jaque.
Verso 16 dice, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Arruinaron un negocio clandestino, una explotación esclava, ya que esta muchacha era una esclava pitonisa. Me estoy refiriendo a un espíritu de adivinación, un demonio que poseyó esa muchacha, y desde esa miseria y desde esa circunstancia tan dolorosa como es estar bajo la influencia de un demonio, personas sin escrúpulos hicieron un negocio de ella, ya que tenía amos y que a su disposición adivinaban la suerte y el destino de las personas a cambio de dinero. Simonía se le llama el término a aquel que lucra bajo el rótulo de religión. ¿Cuántos me están siguiendo? Y la muchacha estaba diciendo la verdad. Claro, eran siervos del Dios Altísimo, pero Pablo discernió de que eso no provenía de Dios, sino de un espíritu inmundo. Aquí vemos el mundo espiritual develado. Aquí vemos la operación y la actividad satánica en su más sentido explícito. Es por eso que ellos terminan presos. Porque tocaron por decir de alguna manera, el negocio y el rédito ilícito. Cuando uno denuncia algo ilícito, se mete en problemas. ¿Está de acuerdo? Cuando uno pone al descubierto la oscuridad, se mete en problemas. Pero no era otra cosa que predicar el Evangelio. Tomado de las palabras, en mi nombre echarán fuera demonios. Qué simple que era el Evangelio para Pablo, para Silas y para los hombres del libro de los Hechos. Hoy nosotros tenemos tanta estructura, tanta, cosas raras en las que ellos eran tan sencillos. Predicaban la palabra, echaban fuera las fuerzas del mal, bautizaban, sanaban. Hoy estamos tan instrumentados en todo que cuando hay veces las cosas no funcionan, parece que Dios no estuviera. Lo interesante es que todo el pueblo se agolpó en contra de ellos, bajo esta amenaza. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Se sintieron alborotados porque se sintieron al descubierto, confrontados. ¿Y cómo terminaron? Verso 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y como si fuera poco, en el cepo y en el calabozo de más adentro. Imagínese usted que las prisiones romanas de aquel entonces no eran ni cuartos calefaccionados, ni ningún tipo de atención bajo los derechos humanos, ni la intención de rehabilitar al criminal o al reo, sino que tenga un castigo merecido. Pero hay un dato interesante, verso 25. Pero a medianoche
orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Primero, esta fue la medianoche de Pablo y de Silas. ¿Puede usted graficar en su mente la piel de estos hombres en sus espaldas? Porque los azotaron con varas. Y yo entiendo que el apremio y la paliza que le propinaron no fue con piedad, no fue con clemencia. Eran judíos. Y judíos y romanos no son compatibles. Yo creo que Pablo y Silas estaban sangrando sus espaldas literalmente. Tendrían abierta la piel y la herida sangrante. ¿Me está siguiendo? Y no es que le quiero dar una connotación negativa a la predicación y al texto, pero es literal. Recibieron una golpiza y no fueron curados, no fueron vendados, fueron metidos en la prisión. Y usted sabe cómo trabaja el suero dérmico. Ese líquido que aflora de la piel cuando recibe una herida. Y que cuando esa herida subcutánea no es tratada en tiempo y forma, a las pocas horas comienza su proceso de infección. ¿Me está siguiendo? Así que allí está Pablo y Silas padeciendo dolor, porque la medianoche de Pablo y de Silas fue de dolor, como la medianoche que vos podés estar atravesando en tu vida. Y cuando me refiero a medianoche, me estoy refiriendo a una circunstancia que no te permite ver la claridad, que no te permite caminar en el resplandor del día, cuando está la incertidumbre, la duda, el temor, cuando te asaltan todos los tipos de crisis y de inseguridades en la vida. Esa es la medianoche de la vida. Ponele nombre que quieras. La medianoche de la familia, la medianoche de la economía, la medianoche de la enfermedad, la medianoche de la incertidumbre, de la incapacidad de poder resolver cuestiones y de enfrentar la vida, la medianoche de los fracasos, la medianoche de las frustraciones, la medianoche de los complejos con los que cargamos y que nos paralizan para seguir en la vida. Todos atravesamos una medianoche. Está justo a la mitad. Se dice, bajo el estudio de la astronomía, que la medianoche es el momento más oscuro de la noche. Porque terminó el día y porque hay que esperar a que apunte el alba. Se cree que la medianoche es cuando uno puede, de alguna manera, descubrir los astros, porque es cuanto más negro es el cilicio del firmamento. De verdad que era una medianoche para estos dos hombres. Pregunto, ¿cuál es tu medianoche? Seguramente la debes tener, o la habrás atravesado. Pero, ¿cómo ellos pueden cambiar una circunstancia tan adversa en bendición? Es increíble. Pero a medianoche, verso 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Podrían haberse quejado: Señor, ¿por qué estamos aquí? No es injusto que la vida nos pague de esta manera, que el ministerio nos traiga hasta esta instancia. Podría haber increpado a Dios seguramente. O yo o usted en las medianoches de nuestra vida: Señor, ¿por qué? ¿O no? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Sabe qué cantidad de gente me dice en la oficina pastoral? ¿Hasta cuándo, pastor? Como si yo tuviera la respuesta de cuándo se va a terminar su crisis, su conflicto.
Ellos no increparon a Dios, oraron a Dios. Una vez le dije a alguien, bueno, en estas circunstancias lo que te queda es orar. Y la persona me miró con el ceño fruncido, enojada, como diciéndome, ¿esa es la respuesta? ¿Esa es la solución? Sí. Cuando no hay solución, uno tiene que orar para que Dios muestre el camino, para que Dios opere el milagro y la transformación, porque no hay otra circunstancia, otra salida. Las llaves que abren todas las puertas es la oración. Aquella persona, me acuerdo que me dijo, ¿cómo me pide que ore de la manera que estoy? Es que justamente cuando estás mal es cuando tenés que orar. Y no solamente oraron, sino que cantaron. Y esto sí que es insólito, porque orar uno puede estar recluido en el gemido, en la amargura, uno puede verbalizar y hacer una catarsis, un desahogo ante Dios. Mirá, Señor, lo que me está pasando. Pero la oración puede transformarse en una queja, pero de ahí a cantar, ya que cantar en todo el sentido de la palabra expresa que hay alegría en el corazón. Nadie canta por dolor, excepto los tangos de antes. Rencor, mi viejo rencor, ¿se acuerdan? Eran re depresivos los tangos, ¿o no? Y ellos le cantaban a la amargura, a la muerte, a la traición, a la trampa, a que la mujer lo dejó. ¿Me está siguiendo? Solamente los tangos le cantan a la nostalgia. Pero cuando hablamos de canción, estamos hablando de que alguien tiene un motivo de celebrar. Ellos estaban celebrando lo incelebrable. Ellos estaban cantando cuando deberían haber llorado. Y es esa la actitud. Y es eso lo que hace la diferencia de los hijos de Dios. Fueron las palabras del profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vid, aunque falte el ganado en los corrales y no haya mantenimiento, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervo y en mis alturas me hace andar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es que es en las circunstancias difíciles donde los cristianos pueden eximirse, y tuvo una repercusión esa actitud. Dice que cantaban a Dios y los presos los oían. Porque siempre que un hijo de Dios canta en la dificultad, hay otros que la vida los apresó, hay otros que las circunstancias les hipotecó la libertad, pero cuando un hijo de Dios canta, tu canción abre rejas de otros. Lo que otros no podían ver, ahora ven. Lo que otros no podían percibir, ahora perciben. Lo que otros no podían salir, ahora con la canción y con la alabanza de los hijos de Dios, cambia el clima espiritual, cambia la atmósfera, cambia el contexto, cambia el escenario, y lo que antes era una cárcel de gemidos y de insultos y de maldiciones, ahora se convirtió en un cielo en la tierra. Qué lindo que es cuando uno escucha cantar a otro, ¿verdad? ¿Cuántos han venido a la casa del Señor con alegría, con tristeza, con amargura, y el escuchar cómo cantan otros, uno se termina contagiando? ¿Cuánto les pasó? En la casa del Señor siempre hay canción. Por eso es que si hay algo que yo reivindico mucho es cuando los directores, a pesar de sus realidades, a pesar de sus medianoche, ellos se paran aquí y alaban al Señor. Y cualquiera que viene de la calle, de afuera, cualquier preso que los escucha, le cambia la atmósfera espiritual de su vida.
Y dice que cuando cantaban, verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las bisagras se rasgaron. Hubo un temblor en la tierra. El texto lo describe como un gran terremoto. Y yo entiendo que hay veces producto de la naturaleza, las placas tectónicas de la tierra pueden llegar a tener un momento de reacomodación, pero yo creo que aquí fueron los ángeles mismos los que sacudieron la prisión para que se dieran cuenta que había dos hijos de Dios que estaban sacudiendo los cimientos de las crisis para ver un verdadero avivamiento y que la visitación de Dios trajera libertad. Cuando los hijos de Dios cantan, se sacuden los cimientos. Parece que aquí no se va a sacudir nada. Ahora, las cadenas de todos se soltaron, recibieron liberación. Es sencillo el texto. No hay demasiado que descubrir en esta alegoría. Cuando hablamos de cadenas, hablamos de todo tipo de ataduras. Cuando hablamos de puertas que se abren, sabemos que eran rejas y sabemos también que mucha gente puede simular una libertad en la vida, pero puede estar detrás de las rejas del temor, de la inseguridad o de las crisis, como describí recién la medianoche. Tómese de la misma forma. El atenuante aquí fue lo que pasó con el carcelero, verso 27. Ya reivindiqué a Silas y a Pablo. Y ojalá tuviéramos en las iglesias muchos Pablos y Silas, que en las circunstancias no quedan ellos presos de ese momento y de ese motivo, sino que se sobreponen, que vencen, que soportan, que resisten. Tenemos mucho que aprender de Pablo y de Silas. Podría plantarme solamente en este texto y en la actitud que estos hombres tuvieron, de cantar en medio del llanto, de celebrar en medio del dolor, de que cuando la salud no les garantizaba absolutamente nada, así todos ellos se encomendaron a Dios. Ellos tenían una obligación moral. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, el verso 27 dice, despertando el carcelero, hasta ese momento este hombre tenía todo bajo control. Había azotado a sus víctimas recientes, los había asegurado en el calabozo de más adentro, les había puesto los pies en el cepo, la incapacidad de moverse, de escaparse. Se fue a dormir, porque dice el texto, despertando el carcelero. El que tenía todo bajo control, ahora se le descontroló. Y el que se supone que encarcelaba a otros, vamos a ver que él mismo estaba encarcelado. Porque dice que despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. La ley romana decía que cuando un soldado estaba resguardando a los prisioneros, daba su vida y cada prisionero iba a representar un miembro de su familia. Por eso es que cuando roban el cuerpo de Jesús, cuando Jesús resucita, estoy diciendo algo terrible, cuando Jesús resucita, los incitan a que digan que el cuerpo de Jesús fue robado. Y ellos dijeron, pero si decimos eso, peligra nuestra vida. Entonces pagaron los sacerdotes para que ellos fueran resguardados en ese delito. Sabía cuál iba a ser su final este carcelero, que también era un soldado romano. Y cuando él toma la espada y dice, prefiero morirme yo
y que quede como que los presos me mataron antes que se tomen a los miembros de mi familia. Cuando él está a punto de hacer ese suicidio inducido, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. A ver si usted me puede entender el sentido de estas palabras. ¿Sabe cuánta gente allí afuera, y por qué no también aquí adentro, toma determinaciones drásticas y decisiones porque no puede con las consecuencias? ¿Cuánta gente hay que pensando que se terminó todo, que ya no hay alternativa de cambio, está a punto de tomar decisiones equivocadas? Pero hay una voz cantante, y me atrevo a decir que es la voz de la iglesia, y que es la voz de cada uno de nosotros, diciendo: aquel que está a punto de tomar decisiones equivocadas, no te hagas ningún mal, porque estamos aquí. Como quien diría: espera, porque todavía hay una posibilidad. Espera, porque no estás solo para afrontar el problema. Espera, porque todavía hay alguien que puede solucionar tu vida. Faltan en las iglesias aquellos que digan: estamos aquí. Qué bien nos hace saber que hay alguien del otro lado, aun cuando no nos solucione el conflicto ni las crisis. Qué bueno es saber que alguien del más allá o del más acá lo dice: espera todavía un poco, estoy acá. Al menos si no lo voy a solucionar. Tomándonos de las palabras de Jesús: reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero la carga compartida es distinta. Eclesiastés dice: mejor son dos que uno, porque si el uno cayere, un segundo lo levantará. Esta debería ser la voz de la iglesia ante la sociedad. No se hagan ningún mal, no sigan en ese camino de perdición, no se autoflagelen, no tomen decisiones que va a traer consecuencias drásticas, porque estamos aquí. La iglesia tiene que ser la que está siempre ante el momento apremiante de la necesidad. Diga al de al lado: por eso nos llamamos Jesús está aquí. No te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Si hay alguien que en esta noche cree que está solo, decía al de al lado: estamos aquí. Y eso ya es motivo suficiente para detenerte en la marcha. Ese es motivo suficiente para que te replantees las decisiones que vayas a tomar. Estamos aquí, no estás solo. Amén. ¿Calmó al carcelero? Sí, porque estaba a punto de clavarse lo que se llamaba la espada romana, y no se mató. Verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Vio en estos hombres algo distinto a los demás presos? Seguramente. Él mismo los había golpeado. Él mismo los había encarcelado. Y seguramente él mismo los escuchó cantar, a diferencia de las maldiciones que de las otras celdas salían hacia el carcelero. De esa celda salía la luz de la bendición del cielo. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿cómo sabe él que tiene que ser salvo? ¿Cómo sabe él que necesita lo que los otros tenían? La conciencia, seguramente. Vamos a algo bien sencillo. Lo que estarían cantando Pablo y Silas serían canciones de salvación, salmos, mensajes cantados. Quiere decir que no cae en saco roto lo que uno dice, lo que uno canta, lo que uno profesa, lo que uno declara. Recuerda el mensaje del domingo pasado: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Seguramente que cantaban un mensaje de salvación y que este hombre no se apercibió, este hombre no se hizo cargo, pero en el momento de la crisis dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Cómo tengo que hacer para que en medio de la crisis y de la circunstancia yo pueda cantar como ustedes? Porque vos no te das cuenta, pero la gente quiere ser como vos. La gente quiere tener lo que vos tenés. Cuando hay un cristiano de esta estirpe, cuando hay un creyente de este nivel, de este calibre, ¿quién no va a querer ser como ellos? Que ni los látigos, ni las varas, ni la celda, ni la medianoche, nada los detenía. Estos eran una topadora, estos eran hijos del trueno. Así tienen que ser los hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para tener lo que ustedes tienen? Un poco está errada la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Apelando a las obras. ¿Hay algo que pagar? ¿Hay algún santo al que me tenga que postrar? ¿Alguna promesa que cumplir? ¿Alguna reliquia que reivindicar? ¿Qué tengo que hacer? No, señores míos, no se hace nada para ser salvo. Ya lo hizo Jesús en la cruz. Ellos le dijeron: mire la simpleza del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué tenían que hacer? Creer. No hay nada que hacer. Siempre uno quiere hacer. Siempre uno quiere demostrar. El orgullo del hombre está tan entronado que parece que cuando recibe algo gratuito, no. Él tiene que hacer algo para adquirirlo, para comprarlo y para complacer su autosuficiencia y su orgullo. No hay nada más humillante que la salvación. No hay nada que pegue más el autoestima del hombre y que lo haga sentir nada cuando no hizo nada y lo recibe todo. Porque uno quiere tener algún mérito, algún grado de reconocimiento. Yo lo dije tantas veces que seguramente lo sabe de memoria. Jonathan Edwards, el puritano del año 1700, dijo: en nada hemos contribuido para nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. ¿Qué puse para la salvación? Obras, no. Méritos, penitencias. ¿Soy bueno, por eso tengo salvación? No. Tu pecado pusiste. Y algo que quiero remarcar. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Dieron el mensaje. El mensaje es: cree en Jesucristo. Y reforzaron la fe de este hombre hablándole la palabra. Porque la palabra es la materia prima
con que el Espíritu Santo trabaja en el corazón del hombre. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Siempre que uno predique a otro en crisis, siempre que uno le predique a una persona, en cualquier circunstancia, predique con la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. Verso 33, voy cerrando. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Pero quiero detenerme aquí 2 segundos y redondear el mensaje, la primera parte de esta noche, la simpleza del Evangelio. Les lavó las heridas. El mismo que lastimó, ahora estaba curando. Usted me pregunta si hay una evidencia de una verdadera conversión en el carcelero. Yo le digo sí. Él no creyó en Jesús y no pidió salvación solamente porque los presos se le iban y corría riesgo su vida y fue un batifondo a la cárcel. Porque Pablo y Silas no solamente alborotaron la ciudad echando un demonio de una chica, sino que van a la cárcel y en la cárcel también crean problemas. Es que estos 2 hombres eran imparables, eran una topadora, eran la fuerza de choque. Donde iban hacían tumulto, donde iban rompían los parámetros. ¿Me está entendiendo? Eso es un hijo de Dios, eso es un cristiano, que donde va crea problemas. Pero no crea problemas trayendo pecado y crea problemas en sentido de la palabra. ¿Me está entendiendo? Algo ocurre, alguien se va a convertir, alguien se va a aliar o alguien se va a desplazar, pero nada es igual donde hay un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la conversión de este hombre? Al menos yo encuentro esta lectura. Lavó las heridas. ¿Sabes cuál es la evidencia de una verdadera conversión? Que lo que antes destruiste, ahora lo restauró. Lo que antes dañaste, ahora lo edificás. Lo que en otro tiempo no valoraste, ahora lo reivindicás. Lo que en otro tiempo no te importaba nada, ahora sí te importa. Él produjo esas heridas, ahora Él mismo las estaba lavando. ¿Sabés de qué me habla? De un arrepentimiento. Me habla de desandar un camino andado. De decir, esto lo dañé, bueno, esto ahora lo quiero curar. Esto lo mamarraché, ahora tengo la intencionalidad de hacerlo de nuevo. Es el caso justo de Zaqueo, que le había robado a todo, haciendo mérito a su nombre, Zaqueo. Dice que cuando Jesús llegó a la casa, Él dijo, la salvación ha venido a mi casa. Y Él dijo, si alguno defraudé, le voy a dar 4 veces más de lo que le robé. Eso es una conversión. Cuando hay una actitud totalmente opuesta a la que antes tenías. El que causó las heridas, ahora las estaba lavando. ¿Cuánta gente heriste? Bueno, la conversión hace que esa gente que heriste ahora la sanes. ¿Cuántos hogares lastimaste? Bueno, ahora andá con el mensaje de la restauración. ¿Dañaste el matrimonio? Bueno, sanalo ahora. ¿Dañaste tu vida con desenfreno, con pecado? Bueno, ahora busca la santidad, busca la pureza, la plenitud en Dios. Todos dañamos de una u otra forma. Si antes odiabas, ahora amá. Si antes eras un resentido, ahora perdoná. La actitud opuesta es la que habla de nuestra conversión. Cuando desandamos el camino andado. Cuando no nos importa tener que volver para atrás. Cuando no nos importa tener que comernos las palabras y decir, mirá, me equivoqué. ¿Hay alguien ahí? Qué linda es la salvación, ¿no? En esta noche podríamos seguir y seguir. La actitud de Pablo y Silas a medianoche cantando, mirá todo lo que trajo, bendición, libertad, etcétera, etcétera. Este hombre
que creyó que la vida se le terminaba, se dio cuenta que había alguien ahí que detuvo un desenlace trágico. La iglesia está para detener los desenlaces trágicos. Donde iba a haber una ruptura, ahora hay restauración. Donde iba a haber una condena, ahora hay salvación. Donde iba a haber pérdidas, ahora hay ganancias.